Hola, ¿cómo va? Aquí estamos una vez más en un nuevo video de mi canal Terapias Orientales y Espiritualidad. Y bueno, como verán, el tema de hoy hace bastante que me debía este video. Ustedes saben que hay tantos temas sobre los que yo estudié, como les digo siempre, ¿no? En este camino que ya llevo de más de 30 años, como les digo siempre, más de la mitad de mi vida, en el cual una de las cosas que me apasiona es estudiar la vida de los grandes maestros que ha tenido la humanidad en el planeta Tierra. Vos fijate que yo siempre les hablo del maestro que más amo y para mí el más grande que pisó la tierra, que fue el gran maestro Cristo Yeshua. Pero no por eso, lógicamente, me va a dejar de interesar todos los grandes maestros que tuvieron la humanidad. Y uno de los más grandes, junto a Jesús, a Cristo Yeshua, es nada menos que este ser iluminado que vemos acá, la representación, como decimos siempre, ¿no? Porque ellos no son una estatua, una figura de yeso, de madera, de mármol. Va mucho más allá. Es más, ellos mismos no hubieran querido que se los adorara mediante imágenes. Ellos no hubieran querido eso. El maestro Cristo Yeshua nunca dijo que había que armar una religión como fue la religión católica. Siddhartha Gautama, bueno, me adelanté y les dije el nombre verdadero. ¿Por qué? Cuando una persona ve esta imagen en cualquier lugar del mundo, ustedes fíjense que el budismo es un movimiento espiritual. Yo le llamo movimiento espiritual, no me gusta ponerlo bajo religión. El budismo tiene más de 500 millones de seguidores, así como lo escuchaste bien. Vos imaginate lo que son más de 500 millones. Y cada vez va ganando más adeptos. Últimamente, el catolicismo perdió muchísimos seguidores y el budismo ganó mucha gente en estos últimos tiempos. ¿Sí? Como dijimos entonces, el nombre real era Siddhartha Gautama. Ese fue el nombre
con el que nació y vivió el príncipe Siddhartha Gautama. ¿Para qué época nace? Lo que yo te voy a decir es lo que yo considero en un compendio de historias. Viste que yo, como te digo siempre, soy investigador, aparte de docente, de terapeuta, me encanta investigar, ir al fondo de lo que a mí me interesa, lógicamente. Y hay 3, 4 versiones, 5 que pueden figurar sobre el Buda. Y yo trato ahora, ¿quién lo sabe realmente con exactitud? Nadie. Al igual que la vida del gran maestro Cristo Yeshua. Con exactitud nadie. Pero bueno, vamos a tratar, sí, o voy a tratar, mejor dicho, de contarte, ya que este video se va a dedicar a quién fue el Buda Siddhartha Gautama. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo que a mí me parece lo más acertado posible. Luego podés ver un montón de versiones, ¿eh? Entonces dijimos, nace entre el año 400 y 500, 450, 550, antes de Cristo. Que uno dice antes de Cristo, sería antes de Jesús. Porque el Cristo es otra cuestión. Fíjate que se dice, viste las siglas A, D, C, antes de Cristo. Y todos somos Cristos en acción. El Cristo es una manifestación interna que nos une con Dios. Lo llevamos todos. Pero no voy no es el tema de este momento. Entonces, se suele decir antes de Cristo, pero yo diría antes de Jesús. O sea que él es un maestro iluminado que estuvo alrededor de 400 a 450 años antes de que venga Jesús, antes que se conozca a Jesús, Por eso se dice que mucho, anda a los videos que tengo en mi canal, se dice que la mayoría de las enseñanzas que Jesús transmitió, las aprendió de las enseñanzas budistas. En el Tíbet, en la India, en el Nepal. Entonces, nace entre el 450 y el 550 antes de Cristo o Jesús. ¿Y dónde desarrolla su vida? Fíjate que el nombre, él se llama Siddhartha Gautama, pero muchos también lo conocen como el Buda Sakyamuni. ¿Qué es Sakya? El padre de Siddhartha era uno de los 5 líderes de un clan de guerreros, una casta guerrera, que se denominaban los Sakya, el clan o la casta de los Sakya. Eran grandes guerreros en ese momento. Bueno, el padre de Siddhartha era uno de los 5. Y Sakyamuni significa gran sabio de la casta guerrera, como lo fue él, un gran sabio, como después se convierte. Por eso decimos que también se le dice el Buda Sakyamuni. Y hay mucha gente que no entiende, lógicamente no tiene por qué entender, pero este video para eso es, para poder explicarte, en base a mi investigación y mi estudio, mi práctica, he estado en templos budistas, he asistido a ceremonias budistas, me encanta.
Vos fíjate que a mí, y yo adoro al gran maestro Cristo Yeshua, el que más amo, pero a mí el ambiente budista de templo, de humo de inciensos quemándose en el templo, de campanas tibetanas, todo eso, a mí me fascina. ¿Sabes por qué? Porque me dicen en mis registros akáshicos de vidas pasadas que yo fui un monje y por eso me atraerá mucho en esta vida que tengo todo lo oriental. Fíjate que yo hago medicina tradicional china, ¿te das cuenta? Practico Qigong, practico Tai Chi, hago Feng Shui, mal llamado Feng Shui, que es el arte de acomodar la energía del hogar, del hábitat. Entonces vos fíjate que yo me apasiona todo eso, me siento como en mi casa, porque en una vida anterior yo fui un monje oriental. Entonces, ¿qué pasa? Siddhartha Gautama tiene una infancia, el desarrollo de su vida y una adolescencia, y yo te diría entre algodones. Entre algodones. Y vos me vas a decir, ¿qué significa, Walter, entre algodones? Vos fíjate que él no salía de su gran castillo. El padre, dueño de una gran, digamos, acaudalado, dueño de una gran cantidad de dinero en aquel momento, tenía un palacio con todos los lujos. Y era muy amplio ese palacio. Se extendía el cuerpo central del palacio, se extendía kilómetros y estaba cercado. Entonces, el príncipe Siddhartha tiene una crianza en la cual él no veía lo que era una enfermedad, él no veía gente envejecer, él no sabía lo que era morir. Imagínate cómo lo tenían tan cuidado. Él practicaba deportes, el tiro con arco, date cuenta que el padre era un guerrero, tiraba con arco, practicaba, andaba a caballo, le encantaba todos los lujos. Vos fíjate que había un montón de princesas en el palacio, y se decía que él era mujeriego al tener tantas bellezas. Entonces él se cría en todo ese ambiente. ¿Y qué pasa? Se cuenta que él un día, cansado de todo, lo que tenía siempre ahí adentro, él veía que por la puerta del palacio, obviamente que le tenían que traer cosas, quizás alimentos, quizás mercadería, lo que fuera, tenía que llegar al palacio de algún lado. Entonces él veía que entraban y salían personas, y un día él le pregunta al encargado del palacio, el sirviente, que era el sirviente como el que tenía la mayor categoría, y le dice qué había allá afuera. Claro, él se preguntó, ¿qué hay del otro lado del palacio? Y como estaba tan bien cuidado, el sirviente no le quería decir, porque aparte el padre se lo tenía prohibido. El hijo tenía que tener su mundo ahí en ese gigante palacio. Es más, Buda se casa, el príncipe Siddhartha se casa con una hermosa mujer, ¿sí? La princesa Yasodhara, o Yasodhara, como te guste,
y tienen un hijo cuyo nombre fue Rahula, con H, Rahula, Rahula. Ustedes fíjense qué curioso, cuando yo empecé con el budismo me reía. ¿Por qué? Cuando yo me entero que el príncipe Siddhartha tiene un hijo y lo llama Rahula, ustedes fíjense que mi primer nombre es Raúl. Ustedes me conocen por Walter, yo me llamo Raúl Walter y siempre me llamaron Raúl. Pero por una cuestión, cuando yo empiezo en lo espiritual, para cambiar mi karma, ¿por qué? Mi papá, que ya está en el otro plano, en el mejor, mi bendito padre se llamaba Alfredo Raúl. Y ustedes fíjense que a mí me ponen Raúl, como se estila en las familias, el nombre del padre, el nombre del abuelo, el nombre del tío. Y una vez a mí me explican que cuando alguno de tu familia tiene un nombre que vos tenés, es como que te pasa la energía de su karma todo. Cuando yo me entero eso, tendría 23, 24 años, y yo ahí decido que me empiecen a llamar Walter. La gente que me conocía, lógicamente que me decía Raúl, pero al lugar donde iba nuevo, a todo lugar a partir de mis 24 años, me presentaba como Walter. Que a mí me gusta más. Walter lo eligió mi abuela materna. Mi abuela materna, que también, ya hace rato que pasó al otro plano, mi abuela Chola, ella dijo, me encanta este nombre para el nene. Y por eso, por ella me ponen Walter. Entonces, bueno, te conté más o menos la historia porque yo siempre a ustedes les digo, habla Walter de Argentina. Bueno, por la cuestión de cambiar el karma y no llevar el peso del nombre también de mi papá, Raúl, empiezo a llamarme Walter. Pero fíjate lo que te estaba diciendo. Te conté un poquito de mi vida, ¿no? De mi historia, para que me conozcas también un poco. Fíjate que el hijo del príncipe Siddhartha Gautama se llama Rahula. Vendría a ser el Raúl femenino, Rahula, con A. Y yo, bueno, cuando me enteré, por eso te contaba, en aquella época, estaba entusiasmado. Yo decía, el hijo de Buda se llamó Rahula, tenía una A, era igual que yo. Como te contaba, se casa, tiene el hijo. Entonces él le propone a esta persona, el jefe vendría a ser el ama de llaves hoy en día, el que manda, le propone por la noche, sin que nadie se entere, salir del palacio. No soportaba ya la curiosidad, estaba aburrido de todo lo que tenía. Empezaba a tener una vida infeliz, rutinaria. Entonces una noche salen con un caballo, se van los dos a caballo. Y vos imaginate que después de tanto tiempo, 20 y pico de años metido adentro de ese lugar entre algodones, todo lujo, date cuenta el choque que se produce. Se dice que lo primero que ve el Buda, el príncipe Siddhartha, es gente enferma, tirada en el piso,
No tenían no tenían un hospital, no tenían nada. Y las veía por el camino, en los pueblos. Y entonces le pregunta, ¿qué le pasa a esta gente? A este gran mayordomo, que ya él era también un sabio. Manejaba casi y organizaba todo el palacio del padre de Buda. Entonces le explica de la manera que puede. Esa gente le dice, príncipe Siddhartha, tiene algo que se llama enfermedad. Y le explica entre sus palabras que un cuerpo se puede enfermar, de tal manera o de tales maneras. Y él no entendía nada. Luego sigue en su recorrido y ¿qué ve? Ve gente anciana en su extremo. Personas, imagínate que allá en la India, vos viste que la gente vive 100 años, 120 años, por el estilo de vida que es totalmente distinto al nuestro. Oriente de Occidente. Y más en aquella época. Hoy estamos en la era moderna. Tenés la intoxicación ambiental, la alimentación chatarra, malos estilos de vida, celulares, computadoras, bueno. En aquel momento no había nada de eso. Se vivía en la naturaleza, se vivía mucho más. Entonces cuando ve gente vieja, le explica a este hombre, este gran maestro que lo acompaña, le dice, mira, oh príncipe, esto se llama vejez. Pasan años, pasan años, pasan años, la piel se empieza a marchitar, la vista empieza a apagarse, el pelo se empieza a volver blanco, le explica todo. Y le pregunta a Siddhartha, ¿y yo también voy a llegar a eso? Y el tipo, obviamente, el maestro todo temeroso le dice, sí, príncipe, usted también va a llegar a eso. ¿Y qué es lo último que ve Siddhartha Gautama? Una persona muerta. Ya el cadáver estaba descompuesto, tenía encima moscas, ya estaba con otro color. Y ahí viene el gran tema. Cuando el príncipe Siddhartha le dice, ¿y esa persona? ¿Cómo le explicaba este mayordomo, este gran maestro dentro de todo, qué era la muerte? Y bueno, se lo explica, que en algún momento dejamos de existir. Y ahí el gran problema de Buda. ¿Cómo que dejamos de existir? ¿Se terminó todo? Cosa que nos preguntamos siempre todos, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Se terminó todo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, imagínate, este gran hombre le dice, pasada la hora, todo, bueno, príncipe, habían hecho un trato, que tenía que volver al palacio antes que se despierten todos. Imagínate el padre, el rey, el padre de Siddhartha, viendo que Siddhartha no estaba y que el mayordomo tampoco. Y yo creo que al mayordomo en aquel momento le cortaban la cabeza. Había esos castigos antes. Bueno, tenemos que volver. Y Siddhartha vuelve con todas sus preocupaciones. Imagínate en una sola noche ver todo ese panorama, porque date cuenta que la gente afuera no dormía. Si bien era de noche tarde, madrugada, la gente en los pueblos, había lugares donde estaba despierta, había gente que meditaba. ¿Entendés? Había vida nocturna. Y menos mal que vio eso poco. Imagínate si hubiera salido de día. Vuelve al palacio.
Y Siddhartha, su cabeza no paraba. Voy a llegar a estar enfermo, voy a envejecer, me voy a morir y se termina todo. Se dice que entra como en una depresión. La esposa, la princesa Yasodhara, lo veía que no le daba bolilla, lo veía depresivo, alejado de todo. Los amigos que andaban a caballo, que tiraban con el arco, todo. Y el padre también se da cuenta. Hasta que un día, el príncipe Siddhartha decide marcharse del palacio. Me imagino, ¿no? Cómo habrá sido su partida. Vos fijate que deja a su mujer, deja a su hijo, y hay versiones, mirá hasta dónde llega todo, ¿no? Hay versiones que dicen que Buda parte, Siddhartha, estando la mujer embarazada. Y dicen que el embarazo de la mujer dura 6 años. Esas ya son todas cosas, ¿viste? Que 6 años es lo que tarda, cuando él sale del lugar, lo que tarda él en iluminarse. Y ahí dicen que nace su hijo. Yo no voy a creer eso, un embarazo de 6 años. Entonces, ¿qué hace el príncipe Siddhartha? Primero empieza a caminar. ¿Y qué hace? Deja toda su ropa. Imagínate que él tenía la ropa del príncipe. Todas telas de valor. Una tela de un príncipe valía para que coma un mes, se compre comida a un mendigo, no sé, un mes o 2 meses seguidos. Entonces, Siddhartha, lo primero que hace, se desprende de todas sus joyas, su vestimenta, y la va repartiendo en el camino entre todos los pobres, los mendigos y todo. Y se pone como todos los que estaban afuera. Un trapo, un harapo, con remiendos, todo. Y ahí se convierte, que ahí está uno de los nombres que tuvo, en príncipe mendigante. Había monjes que vivían de pedir, monjes mendigos, pedir comida para poder subsistir, y se dedicaban a su vida del ascetismo. Y él era tanto lo que quería, porque él quería no enfermar, él quería no envejecer, él quería no morir. Entonces quería buscar la fórmula, el secreto. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a andar como un monje, se asceta y se priva del alimento y empieza a meditar haciendo ayuno extremo. ¿Y qué pasa cuando hace un ayuno extremo de muchos días, mientras medita y va caminando por todos los lugares? El Buda se convierte en piel y hueso. Dice que las uñas le llegaron a crecer 20 centímetros. No se le veía la cara por la barba. El pelo le llegaba a la cintura. Imagínate todo eso con la suciedad, ¿no? Sin bañarte. Así eran los monjes ascetas. Aunque decían que se metían en el río para limpiarse. En fin.
llega a un extremo tal que está al borde de la muerte. Y se dice que lo encuentra una niña que andaba merondeando por esos lugares, y esa niña le empieza a traer pequeñas cantidades de arroz, comida, algunas hierbas, a traerle agua para que tome porque se estaba deshidratando. Y él empieza de a poquito a comer algo, a tomar algo, hasta que se recupera. Y ahí se da cuenta que ese no era el camino. Entonces él se da cuenta que tiene que haber un equilibrio. De ahí vienen lo que se llama el noble óctuple sendero, que es andar por el camino del medio, no los extremos, ni ayuno total, ni una comilona y glotonería. Y así en cada cosa de la vida, lo que sería el equilibrio entre el yin y el yang. Y ahí, ya repuesto, empieza a frecuentar con otros maestros de otras líneas, por decirle así, ¿no? Líneas, escuelas, hasta que en un momento él va a meditar, obviamente no una meditación extrema como había hecho, pero va a meditar debajo de una higuera, lo que se llama el árbol de Bodhi, que dicen que es donde él se iluminó, y empieza a meditar. Y en ese árbol, en esa higuera, debajo de esa higuera, él encuentra la iluminación. Se le empiezan a aparecer en su meditación tentaciones, fantasmas, demonios. Se le dice que se le apareció el dios Mara, que lo tentaba con bellas mujeres, obviamente dentro de su mundo, de su ilusión, mientras meditaba. Hasta que en un momento él supera todas las tentaciones, todos los deseos en la meditación y despierta. Ha vencido las tentaciones y los deseos humanos. Y cuando decimos despierta, ¿qué significa Buda? Por ahí empecé el video. No es el nombre. Él era Siddhartha Gautama. Buda significa aquel que ha despertado del sueño, de la ilusión. Y a partir de ahí, él ya es como se siente realizado. Logró lo que se llama el estado de iluminación, el nirvana, como le dicen muchos, lograr el estado de nirvana, de no deseo, de no tentación. Y date cuenta que después él enseña las 4 nobles verdades. Pero resumiendo lo que él enseñó, siempre te digo lo mismo, ¿no? En todos mis videos. Si te interesa el budismo, a mí me gusta mucho, pero hay ciertas cosas que no me gustan del budismo. Como hay ciertas cosas que no me gustan del hinduismo. Yo saco lo mejor, por eso vos fijate,
tenés mi video sobre la metafísica. Hay cosas de la metafísica que conmigo no van. Pero no por eso quiere decir que la metafísica sea mala o el budismo sea malo. Por eso sería bueno que cada ser humano absorbiera lo mejor de cada una de estas filosofías. El budismo, el hinduismo, la metafísica, el chamanismo, el espiritismo, las enseñanzas verdaderas del Maestro Cristo Yeshua. Entonces, ¿qué hace él? Quiere transmitir su enseñanza. ¿Y a quién se la transmite? Solamente 5 discípulos. Viste que hoy todos los maestros queremos tener, a mí también me pasa, queremos tener una cantidad inmensa de alumnos, todo. A Buda, a Siddhartha lo siguen 5 estudiantes. Y luego de un tiempo que él le transmite sus enseñanzas, les dice: vayan a hacer su vida, a mí no me tienen que seguir. Por eso vieron lo que les digo, la gente que adora las estatuas del Buda, que lo sigue, cada uno hace lo que quiere, está perfecto. Pero él no quería eso. No quería que se armen estatuas, que se arme una religión. Date cuenta que a los 5 discípulos que tiene, le dice que la mejor manera de obtener la maestría es caminando la vida, siendo libres, yendo por todos lados y aprendiendo, enseñando, intercambiando. Esa es la verdadera vida, no atarte a ninguna casta, a ningún dogma, a ninguna religión, no atarte a nada. Podés asistir. Yo voy a reuniones de metafísica. Yo voy a templos budistas y hago una práctica budista con los monjes. Y me gusta todo. Pero no me ato a nada. Yo tengo mi estilo y tengo mi vida. Y al que me pregunta le transmito lo que hago y cómo me va. Que vos sabés que lo mío es simplificado. Único mandamiento: no dañar a ningún ser vivo del universo. Y segundo mandamiento: hacer servicio, servir a los demás. Imagínate todas las enseñanzas, los mandatos que tiene el budismo, las reglas, los hindúes, los metafísicos. Me volvería loco. Y yo simplifiqué todo en no dañar a nadie, a ningún ser, persona, animal, planta. Con eso ya estás hecho. Un gran maestro que fue Sai Baba, Satya Sai Baba, él dijo: si no estás capacitado para hacer el bien, al menos no hagas el mal. ¿Viste qué simplificado? Porque hay gente que no está capacitada para hacer el bien, porque no le sale. A mí me sale natural. Por donde voy caminando, a cada lugar que voy, ayudar, enseñar, todo. A mí me sale natural. Pero hay gente que no le sale hacer servicio. Entonces, ¿qué dice Sai Baba? Con que solamente no dañes a nadie, quédate tranquilo. Bueno, esa es mi filosofía, mi religión, lo que vos quieras. Yo no daño a ningún ser vivo y respeto a todo ser y hago servicio en la medida que puedo. Y para finalizar, los 5 discípulos se van. Fíjate la similitud con Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: vayan por el mundo y enseñen, transmitan mi enseñanza. Hay videos y libros que comparan la vida de Jesús con Buda.
Los católicos se ofenden. A mí me ha pasado hablar con sacerdotes amigos, que tengo muchísimos. ¿Cómo vas a comparar a Buda con Jesús? Entonces, Buda, como Jesús, envía a esos 5 discípulos y él sigue por la vida. Se dice que vuelve al castillo y se reencuentra con su mujer y con su hijo Rahula. Los dos, la mujer y el hijo, se convierten en aprendices de él, en alumnos de él, en sus seguidores, y dicen que el hijo de Buda, Rahula, a los 21 años logra la iluminación, mucho antes que su padre. Buda, Siddhartha, logra la iluminación a los 35 años. Y durante 45 se dedica a deambular, a enseñar por todos los lugares. Allá, como dicen, en la ciudad de Benares, o Benarés, en la India. ¿Y qué pasa? A los 80 años, miren qué ironía. Vieron que el budismo, respetar todo ser vivo, no comer carne, todo, lo que es la ironía de la vida, ¿no? ¿Cómo se dice que fue la muerte de Siddhartha Gautama a los 80 años? Muere intoxicado por comer carne de cerdo. ¿Cómo? Los budistas son vegetarianos y Siddhartha Gautama, el Buda, muere a los 80 años intoxicado por comer carne de cerdo en mal estado. Que dicen que fue una trampa. No voy a entrar en esos juegos, pero esa es la causa de su muerte. A los 80 años de edad, intoxicado, muere Siddhartha Gautama. Y a partir de ahí todo lo que viene, ¿no? Fíjate los movimientos que hay budistas. Hay decenas de estilos y nombres de budismo. Fíjate que después está el budismo zen, el budismo japonés. Lo adoptan muchos países el budismo. Así que bueno, es muy interesante el budismo. Hay que estudiar mucho igual. No es difícil, no es muy complicado. Es lindo. Se recitan mantras, se hacen lecturas. Es una vida no mundana. Pero podés practicar budismo tranquilamente. Si querés practicarlo, lo podés practicar. No necesitas ser un monje para practicar budismo. Para nada. Vos podés practicar lo que vos quieras dentro del mundo en que vivís. Sencillo. Así que bueno, gente querida, me debía este video. El príncipe Siddhartha Gautama, luego Buda. Espero que les haya gustado la historia. Les conté lo más compactado, ¿no? Si les llevo a contar, hay una película, creo, o varias, ¿sí? Pero hay una película de un actor famoso, ahora del cine de Hollywood, que habla sobre el pequeño Buda o algo así. Fíjense en Google, película contemporánea sobre la vida de Buda. Es una muy linda película, el pequeño Buda, algo así. Así que bueno, gente, me encantó hacer este video, me lo debía, se los debía. Hagan comentarios, lo que les digo siempre en el final. Comenten todo esto, suscríbanse al canal, llévenle a toda la gente que conozcan todo el contenido de mi canal, que les va a encantar, les va a hacer bien, les va a dar salud, les va a dar alegría. Así que bueno, hagan comentarios.
Les deseo, como siempre, lo fundamental de la vida. Les deseo que tengan paz, que Él también lo deseaba, y Jesús también. Que tengan paz, que tengan salud, que sean felices, la alegría fundamental de la vida, y principalmente libres de todo dogma, de todos malos pensamientos, libres de una vida negativa. Y que puedan moverse como quieran, mientras no dañen, mientras respeten, que se puedan mover libres por donde quieran y hacer lo que quieran, mientras ustedes nos dañen y respeten a todo ser vivo. Desde Argentina, Walter los saluda. Bendiciones para todos y para todas. Y hoy más que nunca el saludo. Namaste.